¿te puedes creer que no me acuerdo de la primera vez que hice chemsex? O sea, yo, por ejemplo, con el tema de la tina, ¿no? Sí que tuve problemas con la tina durante mucho tiempo, pero no me acuerdo la primera vez que alguien me dijo, ay, prueba esto. O yo preguntar, ¿qué es esto? No me acuerdo absolutamente. O sea, Pues yo me acuerdo perfectamente porque fue con un chico con el que ligué en la fiesta de cumpleaños en la discoteca en noviembre y fui a su casa, me llevó y vamos a estar jugueteando y me dice, espera, vas a probar una cosa. Y sacó su neceser, sacó la pipa y me dice, esto viene de América. Y le pregunté, ¿qué es? Y es tina y tal, y era... Y yo en ese momento no tenía ni idea de lo que era la tina y lo fumé y vamos, el subidón. Ha sido el mejor subidón de toda mi vida, el primero. Vale, dime. Hombre, supongo que las primeras horas estarán ocupadas, pero... Sí, venga. Espérate, 70, que he puesto 10, estoy tonto. 70, 28. Sí. Vale, venga, nada. Los medios de comunicación se hacen eco cada vez más de un fenómeno para el que se emplea el término británico chemsex. Son encuentros sexuales de hombres en los que se usan sustancias psicoactivas. Soy Débora Álvarez, doctora en salud pública. Hablamos con expertos y expertas para entender qué es el chemsex y cómo impacta en la salud y en la vida de las personas que lo practican. Oye, te llamo por el gramo urgente del gonococo. Sí, lo están tiñendo ahora mismo y bueno, ahora enseguida si quieres te digo el resultado. Lo que sí que te puedo decir es el campo oscuro que han subido del otro paciente. Es positivo, ¿vale? Sí, cuadra perfecto porque la... El Centro Sanitario Sandoval está estratégicamente ubicado entre los barrios de Chueca y Malasaña, en los que palpita la vida nocturna madrileña. Visitamos este centro de referencia en atención a infecciones de transmisión sexual, ITS, que está a punto de cumplir 100 años. ¿Qué es el chemsex, Óscar? El chemsex es el uso de sustancias recreativas, especialmente pues, la mefedrona, la metanfetamina, el GHB, que lo consumen principalmente los hombres que tienen sexo con hombres y que utilizan estas sustancias para mantener relaciones sexuales, normalmente pues, con un tiempo prolongado, ¿vale? Y con pues, múltiples parejas sexuales. Un tiempo prolongado. ¿Cuánto pueden durar estas sesiones de chemsex? Hombre, pues varían, ¿no? Se habla pues de algunas horas, incluso 6, 24, 48 horas pudiera ser. ¿En qué tipo de lugares tienen lugar se desarrollan estas sesiones de chemsex? Bueno, la mayoría de las sesiones se organizan en viviendas privadas o en pisos y son por los propios usuarios, organizados por los propios usuarios a través de las aplicaciones móviles. Entonces, bueno, hay una entrada y salida de personas, ¿no? que practican estas sesiones, lo que hace que puedan ser tan duraderas. Óscar, este fenómeno del chemsex, tal y como lo estábamos describiendo, ¿es algo nuevo? El uso de sustancias recreativas para mantener relaciones sexuales es algo ya que se conoce desde la antigüedad. Ya hay escritos en Egipto que hablan de ello. Pero estas sesiones de chemsex, este fenómeno, sí que es algo más reciente y sobre todo mucho más frecuente, digamos, en esta última década. Y lo que sí que hemos visto es que estas sesiones o este fenómeno ha ido incrementando de forma muy significativa en los últimos años. Tal y como estamos hablando del chemsex, Óscar, puede resultar una práctica incluso atractiva, pero yo me imagino que tiene riesgos. ¿Cuáles son estos riesgos asociados a la práctica del chemsex? Bueno, la verdad es que hay unos riesgos y creo que hay que tener una visión, bueno, multidisciplinar, ¿no? Cuando vemos, no tiene un único riesgo, sino afecta a distintas esferas de la salud,
Por supuesto, nosotros nos preocupan mucho las infecciones de transmisión sexual, porque parece el escenario perfecto para que estas infecciones se puedan transmitir, pero hay otros riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues, en función de la vía de administración, pues algunas complicaciones que podemos encontrar, como pueden ser pues, celulitis en las personas que utilizan las drogas inyectadas o abscesos, complicaciones locales. También podemos encontrar casos de sobredosis en cuando se utilizan estas sustancias, que además en muchos casos se utilizan en un patrón de policonsumo. Entonces esto es uno de los aspectos que también tenemos que estar muy alerta. Y luego uno de las esferas más importantes, que es la salud mental. Este es uno de los, digamos, de los efectos más invisibles, pero que pueden ser de los más relevantes. Cuando llega un paciente nuevo, un paciente que ya seguís aquí en el Centro Sanitario Sandoval, ¿cómo identificas que es usuario de Chemsex? Bueno, esta es una pregunta muy interesante y que además es importantísima, ¿no? Y que a todos nos preocupa, ¿no? Lo primero, hay que hacer una anamnesis, hay que preguntar, entrevistar al paciente con naturalidad, sin prejuicios, con preguntas abiertas, ¿vale? Que encuentre un ambiente de confianza en el que pueda contar las prácticas que tiene, porque es la única manera en la que nosotros le podemos ayudar. Entonces, en este escenario tenemos que preguntarle sobre qué sustancias consume, porque como hemos dicho, hay riesgos distintos y hay algunas sustancias que asociamos como especialmente de riesgo. Hay que preguntar sobre la vía de administración, que hemos dicho que hay algunas que son también de mayor riesgo, y la frecuencia. Pero sí que tuve un camino un poco en solitario en este sentido, de que no tenía amigos que consumieran. Entonces fue pues así, un poco al tuntún. Y tampoco sabía lo que me metía. O sea, yo me acuerdo una vez que me dio un chungo, literalmente, en la sauna, que me había metido Tina, G y Keta, creo. Ah, muy bien. Ahora lo pienso y digo, eres tonto el culo. Pero en ese momento, pues, me das esto, vale, el otro me da el otro, bueno, venga, va, para adentro. Claro, yo me desmayé. Y el tío con el que estaba se pegó un susto que, claro, él pensaba que me moría. Y yo también, porque no me podía mover. Y fue nada, o sea, 5 segundos. Y claro, en ese momento dije, hostia, tío, o sea, al menos aprende un poco, ¿no? De qué estás haciendo, qué estás tomando, las implicaciones que tiene. ¿Quieres G? ¿Quieres G? ¿Tú quieres G? Sí. Venga, pues yo también quiero G. Vámonos. Bueno, ¿tú sabes que el G se utiliza para limpiar los neumáticos de los coches? ¿Eh? ¿En serio, eh? Así me lo compro yo por internet. Bueno, una varilla... Mejor 2. Unos 30 minutos separan Barcelona de Sitges, un pequeño municipio costero que acoge una buena parte del turismo LGTBI que llega a las playas del Mediterráneo. En sus calles, los locales de ambiente colorean las fachadas de un casco histórico que en verano se llena de vida. ¿Podemos considerar que cualquier consumo de drogas en el contexto de una relación sexual es chemsex? No, en realidad hay diferentes tipos de usos de drogas, que una parte de ellos los llamamos recreativos y una parte de los recreativos se dan en contexto sexual. Y a su vez, dentro de estos que se dan en contexto sexual, el chemsex sería un subtipo, sería el que está vinculado a la cultura LGTBI. Pero hay otro tipo de uso sexualizado de drogas, como el que se da, por ejemplo, en mujeres que ejercen la prostitución, en personas heterosexuales que acuden a clubs de swingers o que consumen intercambio de parejas, o, por ejemplo, personas que consumen drogas visionando pornografía. Entonces, el chemsex sería solo uno de esos subtipos de consumo de droga sexualizado y está vinculado a esta comunidad en la que se utilizan unas sustancias características en un formato en el que es intencional el sexo y que puede dar lugar a largas sesiones de actividad. Es algo muy característico. ¿Todas las personas que practican chemsex
acaban teniendo problemas o no tienen por qué? Bueno, no todo el chemsex es problemático y la forma de usarlo, de hacer las prácticas o el patrón de consumo también, pueden variar mucho. Entonces hay personas que tienen consumos muy puntuales o aislados y otras personas que lo utilizan con mayor frecuencia. Cuando se alarga en el tiempo o cuando se intensifican las prácticas, es más probable también que aparezcan efectos no deseados. ¿Cómo se puede ofrecer una respuesta ante esta realidad? Pues como es complejo y puede afectar a tantas áreas de la vida de una persona, también la respuesta necesitamos que sea integrada, porque necesitamos la participación de diferentes agentes. A veces estamos hablando de profesionales que trabajan en la salud sexual o en adicciones, en salud mental, pero también hace falta colaboración por parte tanto de entidades públicas o centros públicos como de organizaciones comunitarias. Y al ser como muchos agentes distintos los que pueden ser necesarios para esa intervención, también hace falta que estén coordinados. O sea, lo complejo quizá es conseguir un abordaje integrado y que cada uno de estos profesionales o equipos comprenda cuál es su papel dentro de ese engranaje para tener, digamos, una visión holística de conjunto y que evitemos dar una atención fraccionada. ¿Sería como que unos profesionales aprenden de los otros profesionales? ¿Es como que es algo así, esta atención integrada de la que hablas? Pues sí, en realidad, porque cuando trabajamos en este campo todos necesitamos incorporar cosas que no nos son familiares, pero por ejemplo si trabajas en adicciones tendrás que aprender a hacer un manejo también de la faceta sexual, o por ejemplo necesitarás formación en competencias culturales LGTBI para entender cuál es la mecánica, cuál es la situación, cuáles son las circunstancias de salud de este colectivo, cómo se comunican, cuál es el argot, y tener un enfoque en el que no se juzgue, que sea desde el respeto, que se incorpore también la reducción de riesgos, y no solo la reducción de riesgos vinculada a la sustancia, sino también la de las prácticas sexuales. Es muy necesario que haya ese espacio de intercambio, de generar red. Por ejemplo, en cada ciudad que haya una definición concreta de la red, del circuito asistencial, de quiénes son sus componentes, cómo se coordinan, cómo trabajan, si hay protocolos de coordinación y cómo se hace eso, tanto de servicios públicos como de organizaciones comunitarias, y con papel, concreto de cada uno de esos tipos de centros, ya sea el centro de ITS o la clínica de salud sexual o los centros de atención a las adicciones, las unidades de VIH, entidades comunitarias. Este abordaje integrado, ¿cómo puede ayudar a responder las necesidades de las personas que practican chemsex? Pues yo pienso que es muy importante poner al usuario en el centro, que sea un tratamiento basado en sus necesidades y necesidades percibidas. En el chemsex los usuarios suelen tener unas fases precontemplativas largas, que significa que tardan mucho tiempo a veces en entender lo que les ocurre y en entender que necesitan apoyo, y quizá necesitamos hacer más esfuerzos para poder captarlos en fases más tempranas, antes de que tengan problemas tan graves que ellos se caigan por su propio peso, que necesitan esa atención, y para eso los equipos deben ser muy receptivos. Es necesario hacer mejor cribado o buscar a las personas que tienen prácticas antes de que lleguen a ser problemáticas y facilitarles el acceso a los servicios y conectarlos con ellos. ¿Cómo podemos mejorar esa respuesta? ¿Qué es lo que pueden hacer las entidades públicas para responder a esta realidad? Por parte de las instituciones públicas, en diferentes ámbitos se ha incluido ya dentro de las estrategias, es decir, dentro de los planes y de las estrategias nacionales de adicciones o de salud sexual, ya está incorporado, y eso va a facilitar que haya pues como una estructura sobre la que anclar esas respuestas. El tejido comunitario ha ido siempre por delante, han sido los primeros que han participado en la identificación de la situación y en dar unas primeras respuestas también asistenciales y preventivas. Pero probablemente hace falta más espacio de coordinación, de compartir esos abordajes, de conocer mejor lo que están haciendo equipos de diferentes ciudades, y también más conexión con lo que se hace fuera de España, porque al fin y al cabo es un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional y es muy bueno conocer qué se está haciendo, qué tipo de acción se está haciendo en otros países también. Tampoco veía alternativa al principio, bueno, alternativa como salida, ¿no? De, vale, tengo un problema, pero ¿qué hago con este problema? O sea, lo tengo aquí y ¿dónde me lo llevo? Y al final, el punto de inflexión, pero porque ahí sí que tuve una salida, fue de conocer a un chico, y un día me dijo, ay, estaba en un sitio, manda una tarjeta. Era así como muy tal.
Y te leo los puntos, ¿no? Y era una tarjeta de stop. Y estaban las 10 preguntas esas, los 10 mandamientos. Que cada vez que has salido y te has pegado una fiesta, te has gastado el dinero que pensabas que te gastarías, no sé qué. Y a mí las 9 preguntas eran en plan, sí, vale, sí, ok. Pues sí, he patinado alguna vez de esto, sí, alguna vez he faltado al trabajo, alguna vez no sé cuántos. Y la última era, ¿cuánto hace que no follas sin drogas? Y ahí era un... espera que pienso, y no me acordaba. Hola, Stop. Hola, buenas tardes. Sí. Stop es una organización comunitaria LGTBI que aborda la salud sexual de nuestra comunidad y llevamos desde el año 86. Da respuesta a las necesidades que van surgiendo dentro de la comunidad. Y desde hace 12 años empezamos a trabajar también con aspectos relacionados con las drogas y el sexo dentro de la comunidad LGTBI, en concreto con hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo, especialmente trabajadores sexuales en un inicio, que fueron los que empezaron a relatarnos que tenían dificultades de gestionar ciertas sustancias y ciertos entornos de contexto de sexo y drogas, lo que después se le fue llamando, o se le empezó a llamar chemsex. Bien, ¿y tú? Bien. Estoy enamorado. Piensa que no hay sonido, ¿eh? O sea que... Para mí es importante entender que el chemsex no es solamente una práctica de consumo. Si no se entiende que es un fenómeno sociocultural, creo que no se está entendiendo el chemsex. Y que el chemsex tiene un pasado no demasiado reciente, que es todo cómo abordamos el VIH en los 80 y los 90. Y qué pasó con ese abordaje, ¿no? Y según mi reflexión es que el abordaje que se hizo no fue suficiente enfocado a aspectos relacionados con lo psicosocial o con un marco de derechos. ¿Qué puede suceder a partir de aquí? Pues puede suceder muchas cosas. Si seguimos por el camino exclusivamente de lo biomédico, pues creo que vamos a volver a fracasar. Si seguimos con el camino de abordar el chemsex solamente por las sustancias, vamos a fracasar. Si empezamos a ver y a trabajar solamente el chemsex desde la metanfetamina o desde la mefedrona y no ponemos en el centro a la persona, vamos a volver a fracasar. Digo, volvemos a fracasar por todo el tema de la heroína de los años 80, en que se focalizó mucho en la heroína y no en las personas y en los aspectos sociales que estaban sucediendo. Ahora estamos hablando de una comunidad con unas necesidades de vivir su sexualidad de forma libre, de romper estigmas, ¿no? y de digamos, normalizar las relaciones interpersonales, porque eso es otro aspecto, o sea, las vivencias afectivas entre hombres no es el modelo heterosexista, no es el modelo heteronormativo. Tenemos que construir como hombres gays otras formas de relacionarnos y otras formas de construir relaciones afectivas diferentes a los modelos heterosexistas. Tenemos que empezar a buscar, ¿no?, también como comunidad, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y que la sexualidad no sea el único, que no sea lo único en común para estar juntos. Torremolinos es una ciudad que despierta nostalgia a otra época, uno de los lugares más visitados de la Costa del Sol, que conserva el encanto de aquellas primeras ciudades turísticas de nuestro país. Pasear por algunas de sus calles es tener el privilegio de disfrutar de un pequeño viaje en el tiempo. Hola querida, ¿cómo estás? Hola Jorge. Encantado de estar por aquí contigo. Y yo contentísima de que nos recibas aquí en Torremolinos, destino de turismo de referencia para el colectivo LGTBIQ, tanto dentro como fuera de España. Sí, uno de esos spots, esos lugares de la comunidad que se ha hecho conocido no solo nacionalmente sino internacionalmente, como el eslogan de la ciudad dice, ¿no? Faro de diversidad.
Jorge, estamos intentando entender el porqué, los porqués del chemsex, y uno de los elementos más importantes es entender cómo se relaciona el colectivo LGTBI en el ámbito sexual, ¿no? Sí, yo creo que es importante entender en general un aspecto social que es recurrente en cualquier comunidad, que es la cultura sexual o la ausencia de esta, ¿no? De la que debería ser la adecuada, ¿no? Cultura sexual implica no solamente el disfrute de nuestra erótica, sino también el conocimiento en salud sexual, en derechos sexuales y reproductivos, en diversidad. Y en nuestro caso, como comunidad gay, creo que se ha desarrollado una cultura muy específica y casual debido a los sitios en los que nos hemos podido relacionar y desarrollar nuestra erótica. ¿Y cómo es esa cultura sexual gay? ¿Cuáles son esos sitios en los que se desarrolla la erótica? A mí me gusta decir siempre que hemos pasado casi como del árbol a la aplicación móvil, ¿no? El cruising, que al final es algo muy vinculado a la erótica del colectivo gay, o las relaciones sexuales y eróticas se daban en espacios en donde nos permitían socializar, que eran pues en clubs, en espacios un poco escondidos, ¿no? No sé, ni siquiera los bares normales. De ahí donde surgen las comunidades o espacios más del colectivo LGTBIQ han sido en bares donde se juntaba distintas comunidades que buscaban un tipo de ocio, personas que consumían sustancias, locales de sexo, e inicialmente también en sitios furtivos como lo que comentaba del cruising, ¿no? Espacios al aire libre, baños de estaciones, las saunas. Las saunas y los locales del sexo, que empiezan a ser como esa especialización de esos espacios de ocio nocturno en los que nos movíamos, y al final todo eso que era como más pues cerrado, escondido y tal, encuentra un nuevo espacio en las nuevas tecnologías que son las aplicaciones móviles. Al final, el hacerlo en lo escondido, en lo oscuro, en lo recóndito, es lo que te permite también una privacidad de una app. Y se desconecta. El arte de dar vueltas. Has programado una alarma. Hora de irse a dormir. Foto de rabo. Perfecto. Activo o pasivo. Activo, perfecto. Venga, ven. Pues no sé para qué mierda te metes si no quieres quedar. Has programado una alarma. Hora de irse a dormir. Ah, este lo conozco. Ey, en casa cachondete. Tengo todo. Mefe, Keta, Shorri, Tina... No, Tina no. Tina no tengo. Cerdo. Viendo porno. Ven. Venga, ven. Ah, que venga alguien, porque no me puedo dormir. Alguien que venga que no... Buah. Yo no me puedo dormir, yo necesito algo para bajar. Jorge, todos estos elementos que conforman la cultura sexual gay, ¿cómo se relacionan con el chemsex? El chemsex supone un fenómeno resultante de todas estas cosas que estábamos hablando de alguna manera, ¿no? Cuando mezclas un tipo de sexo que se busca y se localiza en espacios como locales de sexo y demás, o apps, como hablábamos, aplicaciones móviles, y se incluye en ese tipo de ocio, de festivales y de fiestas, el consumo de sustancias, pues son el germen base, ¿no? Para que ocurra un fenómeno como el chemsex, cuando juntas eso, sexo, sustancias y el uso de un medio para conseguir relaciones sexuales o sustancias de una forma rápida, como son las apps. Esos son como los materiales que se conjugan, ¿no? Pero tiene sobre todo que ver el chemsex mucho con el plano emocional también, de cómo está el colectivo en su salud mental, ¿no? Y cómo muchos factores como la propia serofobia interiorizada, el rechazo al diagnóstico de un VIH, o la propia homofobia interiorizada y ese modelo de masculinidad tóxica como muy heteronormativo, hace que mucha gente frustre su personalidad, lo que son, su autoconcepto, y busquen alternativas para poder relacionarse. Es decir, no hay que irse muy lejos para entender que en toda la sociedad, por ejemplo, se utiliza el alcohol para desinhibirse y poder socializar. Pues apliquemos esto a colectivos que hemos estado vulnerados desde nuestra infancia. ¿Y a través de estas aplicaciones se pueden encontrar también sustancias? Pues igualmente, tanto personas que venden esas sustancias como consumidores, como trabajadores sexuales, al final se convierten en un espacio, en un escaparate. Quería preguntarte precisamente sobre cuál es el papel de los trabajadores sexuales dentro del chemsex. Yo creo que es un papel complejo que viene heredado de todo el trabajo sexual de manera histórica. Creo que tenemos mucha experiencia
en lo que ha vivido la mujer sometida al trabajo sexual y lo que implica en muchas ocasiones el consumo de sustancias o de alcohol relacionado. Esto se ha trasladado un poco, ¿no?, a lo que es el trabajo sexual dentro del colectivo. Y luego hay un factor que muchas veces no se habla, porque el intercambio de trabajo sexual no solo supone que te pongan dinero encima de la mesa, y el chemsex y el uso de sustancias va muy vinculado también con el trabajo sexual. Hay gente que para poder consumir esas sustancias y estar en esos círculos utiliza el sexo para acceder a ellas. Hay una propuesta también muy interesante que tenéis en Apoyo Positivo, que es utilizar las herramientas audiovisuales con el objetivo de mejorar la vida de las personas y sobre todo de hacer intervención en ámbitos como por ejemplo el de la salud, y en este sentido estáis haciendo muchas cosas. Es una cosa que tuvimos clara desde el principio en Apoyo Positivo en esta nueva etapa, la comunicación, ¿no?, y el utilizar herramientas audiovisuales, culturales y al final sociales y comunitarias que se estaban dando en paralelo en la sociedad, y desarrollando campañas con otro protagonismo de voces directamente implicadas, con una positividad, y una serie, ¿no?, como Indetectables, que busca contar esas historias en ficción. Bueno, cuando se te pase el enfado me llamas, ¿vale? Venga, un beso, chao. A mí me flipa, ¿no?, que sí, el chemsex es sexo y drogas, pero al final hay como toda una parafernalia, toda una subcultura, ¿no?, que se ha ido fabricando y que lo ves al entrar en una sesión. O sea, realmente a veces pongo como... Yo siempre digo un hetero, pero bueno, a alguien que no ha hecho nunca chemsex, ¿no?, le abres la puerta de una sesión y tiene que ser surrealista para alguien que no lo ha vivido como lo vivimos nosotros, ¿no? O sea, tú entras, tienes pues el espacio de sofás y colchones por el suelo. Después tienes, evidentemente, ¿no?, la televisión pues con porno, o puede ser con el Camfor, todo, o Zoom. Las luces de colores, que es algo realmente parece un tópico, pero es que es súper típico de las sesiones, y las tiras LED detrás de los sofás. O incluso yo he visto camas que parecían como los patinetes eléctricos estos, o las motos tuneados con las luces en los bajos. Veías la cama así, ¿no?, también con todo el contorno. Hay como toda una, no sé, una manera de hacer que se ha desarrollado a partir de esto, ¿no? La mesa con... Bueno, no sé, ¿tú en los gyms separabas? He hecho pocas, pero yo intentaba siempre separar todas las cosas en diferentes platos, porque si no, luego... La gente más maniática, yo he llegado a ver, en plan, la mesa alta para las drogas en polvo y la mesa baja... No, al revés. No, sí. Mesa alta para las drogas en polvo y mesa baja para las drogas líquidas y la Coca-Cola y todo el rollo. Para que no se caiga, ¿sabes? Imagínate que se cae un vaso de agua encima de la tina o de la mesa. Claro, pues todo súper bien organizado, que flipaba, ¿no? La caja con arneses y con... Esto, bueno, depende de si la gente la conocías más o menos, ¿no? Pero sí que habían como los diferentes espacios. Lo de las drogas podía ser en la cocina, podía ser en el comedor, depende de lo grande que fuera el sitio. Y las tropecientas personas que puede haber. Yo llego a estar, yo creo que éramos como 30 personas. O sea, era una burrada una vez por el centro, diremos. Realmente yo estar ahí y decir, pero si toda esta gente no estaba hace 10 minutos, y es que sí que estaban, pero estaban en otro lado de la casa y se iban moviendo, ¿no? La casa no es que fuera extremadamente grande, pero es que había tanta gente que yo veía gente follando en la encimera de la cocina, porque no había más espacio en las habitaciones y en el sofá y en el colchón del sofá, o sea, delante del sofá. Era como... fuimos al anfitrión y por favor, para. O subir más el aire acondicionado, porque es que nos vamos a morir aquí. Era una locura. Y... ¿qué más? Bueno, el tema del... Es que hay una cosa que es un poco divertida, que es la figura de la mami o del policía. Ese era yo.
Eras tú, oh Dios mío. Yo en la sauna era la mami, la que cuidaba todas las que doblaban. Yo era esa. Tú eres Yo era la que cuidador de iba, doblados. cogía, las ponía en una cabina e intentaba que estuviera ahí cuidado, tranquilo. O el que cuidaba las dosis de... Yo era el que repartía las dosis de todo. Yo empecé a hacer esto cuando entré en Stop. Ahora sé de reducción de riesgos, hermana, pero eso ahora ¿sabes te por puedo qué yo lo ayudar. era yo? ¿Sabes? Porque lo aprendí del chico que me metió en el tema de drogas. De que hay que cuidar a los demás con los que te drogas. Hombre, que no, hombre, que no. Qué susto, Que no, hombre, que no, hombre, que no. Que una raya de mefe y todo estará bien. La mefe... ¡Oh! Hostia, la mefe te da un... Te da un no sé qué, tú, que... Que tu mente se pone a correr. Tu corazón late fuerte. De dormir... Ni hablar. Es una sensación de bienestar. Pues mira, Carlos, tal como te comentaba, estos son los resultados, ¿vale? La tira roja es la de sífilis y la lila la de VIH. Y lo que te comentaba antes, las marcas que se marcan aquí, estas dos líneas, son las de control, que eso indicaría que el test ha sido válido y que podemos dar el resultado por bueno. A la ausencia de otras líneas, en este caso en estas casillas y en esta de aquí, como no hay ninguna, indica que el resultado es negativo. Por lo tanto, VIH y sífilis negativo, ¿de acuerdo? BCN Checkpoint es un centro comunitario dirigido a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero para la detección del VIH y otras ITS, y desde hace 4 o 5 años ya estamos también proporcionando la profilaxis preexposición para el VIH, la llamada PrEP. Hay una relación muy clara entre el chemsex y las infecciones de transmisión sexual. Hay diversos estudios, bueno, bastantes estudios ya, que demuestran que las personas que practican chemsex tienen una mayor incidencia de ITS y también del VIH. Y es por eso que es muy importante en este grupo de población tener un abordaje específico y unas medidas preventivas para evitar precisamente este mayor riesgo de ITS. Cuando alguien llega a nosotros, lo que miramos siempre cuál es el grado de deterioro que tiene en su vida y además cuál es el objetivo que se marca él. Cuando vamos a hablar de chemsex vamos a hablar sobre todo de una parte de consumo, que hegemónicamente es lo que se ha abordado siempre únicamente, ¿no? Entonces, cuando la persona ya deja de consumir, pues se da un alta. Esto en el chemsex no puede ser así, porque estamos viendo que es un tema de consumo de sustancias, pero que van asociadas al sexo. Entonces, muchas veces el sexo está muy deteriorado. Al encontrarnos ante dos reforzadores, ¿no?, que serían el placer del consumo y el placer del sexo, lo que va a hacer es que gran parte de su vida vaya dirigida hacia conseguir ese placer. Entonces, hay deterioro a nivel laboral, hay deterioro a nivel de amistades, ¿no? La persona deja de relacionarse con sus amigos y empieza a focalizarse en estos grupos, en esta pequeña tribu de chemsex. Entonces, lo que intentamos hacer es reconquistar todas estas áreas que han estado perdidas, sobre todo el área social. Yo diría que es uno de los componentes más importantes, o que vemos en el 100% de los casos, que es una profunda soledad, una incapacidad muchas veces para conectar con otras personas, si no es a través de las drogas y el sexo. Más o menos un 60% de los casos que practican chemsex estamos viendo que tienen o ansiedad o depresión como diagnóstico.
Esto es bastante elevado. Un 40%, entre un 30 y un 40% muestran ideación suicida. Yo en todo el tiempo que llevo trabajando como psicólogo, que en realidad no es muchísimo, llevo unos 10 años, pero en estos últimos 3-4 años han habido muchísimos casos de suicidio o tentativas suicidas. Hemos venido a hablar contigo sobre chemsex porque en este fenómeno es muy importante entender las sustancias que se utilizan. Sí. ¿Cuáles son esas drogas del chemsex? Pues mira, Débora, dependiendo del país y de la ciudad en la que se viva, el chemsex se construye de diferentes formas, dependiendo de la sociedad y de la cultura que haya en esos sitios. Las drogas que tradicionalmente se han asociado al chemsex han sido la mefedrona, el GHB y la metanfetamina. Sin embargo, el chemsex es un constructo social y cultural que se va modificando dependiendo del sitio en donde se practique. Por tanto, las sustancias van cambiando. Por ejemplo, en Madrid hemos encontrado que hay más cocaína asociada al chemsex, más mefedrona, y en Barcelona pues hay más tina, más metanfetamina. ¿Y por qué se usan esas drogas, Helen, y no otras? ¿Qué producen en las personas para que elijan ese tipo de drogas? Pues estas drogas se dividen más o menos en dos. Unos son desinhibidoras para favorecer el placer sexual y otras son estimulantes para tener mucha energía y poder durar pues muchas horas, en donde pues los usuarios pueden consumir varias veces la misma sustancia o varias drogas en la misma sesión. Eso te iba a preguntar, en el contexto de estas sesiones de chemsex, ¿se utiliza una única droga o es habitual que haya una combinación de drogas? Es habitual que haya una combinación precisamente porque se busca tener un efecto y luego igual tener una contraposición a este efecto. Por tanto, se puede consumir un estimulante, luego un desinhibidor, luego dos sustancias juntas, se asocia la Viagra también, a veces el alcohol o cualquier otra sustancia que se encuentre en ese momento accesible a los usuarios. Helen, ¿cómo se administran estas sustancias? ¿Cómo se las toman los usuarios? Cada una de ellas tiene su forma de administración. Por ejemplo, la mefedrona se puede administrar de forma esnifada, como la cocaína en rayas. La metanfetamina se puede utilizar fumada en pipa de cristal, el GHB es líquido, por lo tanto se bebe. Sin embargo, ahora se está viendo que se está pasando a la vía intravenosa, inyectada, sobre todo en estimulantes, en la mefedrona y en la metanfetamina. Uno de los elementos más preocupantes del chemsex es el impacto que tiene sobre la salud. ¿Cuál es el impacto específico sobre la salud mental de la práctica de chemsex, Helen? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque hay un impacto en la salud mental a varios niveles. El consumo de drogas de esta manera tan compulsiva que se puede llegar a dar en las sesiones, pues favorece que las personas tengan conductas adictivas, no solo a las sustancias, sino también cuando se utilizan aplicaciones de geolocalización, también tienen un alto potencial adictivo, y también las conductas sexuales, que finalmente se potencian muchísimo con las sustancias, y todo eso junto pues tiene un impacto importante en no poder parar de consumir cuando sobre todo las personas son más vulnerables. Hemos visto que muchas de las personas que practican chemsex pueden presentar depresión, ansiedad, que no están diagnosticadas porque pues, hay mucha tolerancia a este tipo de trastornos mentales. Y cuando tú tienes un trastorno mental de base, el consumir sustancias, digamos que eres más vulnerable a tener una adicción por estas sustancias. Y al ser más vulnerable, pues te metes en un círculo en donde no puedes salir del consumo, presentas una adicción, además de que se incrementa pues, esta sensación quizá de soledad, de incapacidad de dejar de consumir. Y no solo eso, sino que hay sustancias que particularmente pueden inducir sintomatología psicótica,
¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si consumes mefedrona intravenosa o metanfetamina, ya sea intravenosa o fumada, pues hay una alta probabilidad de que presentes síntomas psicóticos, como que te persigan, que te vigilen, que te graben. Los episodios psicóticos, cuando son inducidos por sustancias, habitualmente, cuando se quita el efecto de la sustancia, desaparece el episodio psicótico. Pero sí que hemos visto, sobre todo con la tina, con la metanfetamina, que la psicosis puede perdurar más tiempo, puede llegar a durar hasta más de 6 meses. Se puede asemejar a los síntomas que tiene la esquizofrenia, lo cual nos preocupa bastante. O sea que hay sustancias que son particularmente peligrosas. Por ejemplo, la tina. Esa es, en mi opinión, es la más peligrosa. ¿Cuáles son los signos de alarma, las pistas, como para darme cuenta de que estoy teniendo ese problema de adicción? Bueno, hay varias pistas. La primera de ellas, yo creo que es tener infecciones repetidas de transmisión sexual. Infectarte del VIH porque has hecho cosas que de otra manera no harías y te estás poniendo en riesgo. Estás poniendo en riesgo tu integridad y tu salud. En cuanto a la adicción como tal, pues la adicción a aplicaciones, pues hay que ver si la persona que está utilizando las aplicaciones las usa mucho más tiempo del que esperaba o no puede dejar de utilizarlas o siente una necesidad muy importante de utilizar las aplicaciones. Lo mismo se adapta a la sustancia, pues cuando solo quiero consumir para tener relaciones sexuales o cuando consumo más de lo que pensaba en un principio o cuando me gasto más dinero o cuando no puedo estar sin esa sustancia y ya la traslado a mi vida cotidiana, cuando pierdo el trabajo, cuando ya no tengo dinero, cuando estoy en la calle, que es que hay muchos grados, ¿no?, de consecuencias que puede tener la adicción. También el estar en Zoom o en Ring Central para tú solo o con tu pareja frente a la cámara y estar fumando la pipa o el bong, metiéndote la dosis de G, eso es chemsex. Bueno, sí, ahí es donde yo empecé a conocer todo el tema del slam también. Aunque yo ya lo hice antes, sí, el verlo de forma masificada fue la primera vez. Aquí en Barcelona yo no lo veía y no se oía. Yo lo supe y lo practiqué por una persona de Madrid que vino aquí a Barcelona. Y esa fue además fue la segunda vez que probé la tina. Claro, yo el tema del slam también lo descubrí, bueno, no por Zoom, pero con el Camfor. Que yo quedaba con un tío y al final, o sea, esto fue una liada. Era la primera vez que vine aquí. O sea, llevaba 20 días. No tenía nada, no tenía ni sofá, o sea, tenía un colchón en el suelo y el ordenador. Y este armario que ya estaba aquí, ¿no? Y se me fue, porque para él era como más habitual, ¿no? Para mí yo acababa de descubrirlo. Y el tema era, pues, pincharnos y Camfor. Y era un momento en que mi pareja de ese entonces se había ido de viaje ese fin de semana. No falté el trabajo, aparecí en el trabajo, al cabo de media hora empecé a llorar en el trabajo. O sea, me acuerdo estaba encima de una escalera de estas de obra y me puse a llorar y mi jefa me dijo, vete a casa. O sea, no hace falta que me cuentes lo que ha pasado, vete a casa, yo mientras me des el certificado de Metalcap y tal, mientras me des el certificado, ya está, no hace falta que me digas nada más, ¿no? Y para mí ese fue el punto de inflexión, que dijo, aquí pasa algo. Porque además yo volví a casa, estuve un rato, después me fui al CAP, después volví, estuve todo el fin de semana. Dejé a la gente aquí. O sea, literalmente dejé a gente desconocida en mi casa durante todo un día y se me fue. Y cuando acabó el fin de semana y mi pareja volvió, fue como...
pero ¿tú aprendiste a hacerte el slam? Entonces no. Yo tuve mi proceso, ¿no? con Latina o con el chemsex y de darme el susto y entonces terapia y reconocer, bueno, ir moviendo cosas. Y creo que porque yo tuve la segunda oleada, ¿no? Y la segunda oleada fue el aprender a pincharme yo solo, ¿no? Es decir, vale, yo me puedo pinchar, ya está, pum. Entonces ahí fue otro punto de inflexión, ¿no? De decir, vale, ahora tienes que controlar no solo el chemsex, sino el que tú te sabes pinchar. Para mí, bueno, es súper... Cesida, buenos días. Claro, mira, nosotros somos la oficina técnica de la coordinadora. Para este tipo de asesoramiento son las entidades que forman parte de Cesida las que hacen atención directa a usuarios. Entonces puedo facilitarte o bien la dirección web para que tú puedas ver todas las entidades que realizan pruebas, o si me dices por qué zona estás, te puedo facilitar directamente información sobre teléfono, dirección y horarios. El barrio de Chueca, en el centro de Madrid, acoge desde los años 80 locales de ocio del colectivo LGTBI. El barrio se ha ido transformando a lo largo de estas 4 décadas. Se ha convertido en un símbolo internacional para el colectivo. ¿Tú crees que las prácticas de chemsex también están estigmatizadas? Sí, yo creo que todo aquello que tiene que ver con las drogas se estigmatiza. Y si encima viene de un colectivo ya estigmatizado, pues hay doble estigma, eso está claro. Lo vivimos con el VIH, el cáncer rosa, incluso había un sector de nuestra población que decía que no teníamos que hacer nada porque nos estigmatizaban. Pero una cosa es que te estigmaticen y otra cosa es que tú trabajes ante un problema de salud, que lo era, y al igual que el SEPS, y no estemos quietos y busquemos soluciones. ¿Cuál es el impacto que puede tener el estigma en las personas que practican chemsex? El impacto pues, puede ser, desde luego, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la salud mental, también de la salud física, en el ámbito de tu vida social, familiar, laboral. Quiero decir que es un problema que tenemos que abordar. Vamos a hablar ahora de prevención, de cómo prevenir que nuevas personas se incorporen a la práctica de chemsex. ¿Qué se está haciendo en este ámbito, Tony? Se está haciendo mucho en reducción de daños, ¿no? Eso es muy importante, pero en prevenir para que la gente que no se ha incorporado o no se incorpore, o que se incorpore teniendo conocimiento de las consecuencias que puede tener, no se está haciendo casi nada. Y estamos haciendo mucho desde la comunidad, se está empezando a hacer mucho. Desde la administración se está haciendo más bien poco, por miedo al estigma. El estigma que paraliza, ¿no? Si desde tal administración me dedico a hacer una campaña, se me va a acusar de estar estigmatizando al colectivo. Bueno, pues la solución está en apoyar a las entidades comunitarias que llevamos mucho tiempo trabajando en esto, que trabajamos entre iguales y por lo tanto sabemos hacerlo. No es que queramos tener el gran protagonismo, es que somos la sociedad civil, somos los que estamos viviendo esto en primera persona, somos la voz de quien sufre los problemas y la obligación de las administraciones es tenerla siempre en cuenta. ¿Por qué crees tú que las personas practican chemsex? Bueno, pues para empezar, la gente practica el chemsex porque se desinhiben más sexualmente, porque las relaciones se pueden prolongar en mucho más tiempo, porque es una forma también de, sobre todo gente que llega nueva a las grandes ciudades, de generar grupos, de generar comunidad. Eso desde luego que es una de las causas por las que la gente practica el chemsex. Otro de los motivos, que ya va más allá, que yo creo que tiene que ver con la homofobia interiorizada, con que no vivimos nuestra orientación sexual con culpabilidad y por lo tanto, como la vivimos con culpabilidad, cuando hay culpabilidad hay falta de autoestima y cuando hay falta de autoestima hay falta de cuidado en la salud sexual.
Por lo tanto, yo creo que ahí se pueden mezclar muchas cosas. La soledad es muy importante también, quiero decir, el vivir en unas grandes ciudades donde todo va muy rápido, pero es muy difícil conocer a tu vecino, o entablar amistades, y esto a través de las redes sociales te ofrece estas posibilidades. O sea que yo creo que es un tema, como te digo, que tiene que ver con la sexualidad siempre es buena, yo siempre lo digo, es sana. Lo malo es el uso que hagamos de nuestra vida sexual, ¿no? Si ya se junta con las drogas puede ser problemático. Yo creo que es súper importante que nosotros, ¿no?, que hemos pasado por todo este proceso, seamos los que estemos pues, gestionando el blog, tema de las consultas, ¿no?, por las aplicaciones, las acogidas. Yo creo que el voluntariado también ayudó. Primero tienes una motivación súper clara, ¿no?, que es, vale, a mí me ha pasado esto y quiero ayudar a que otras personas no pasen por lo mismo, o si pasan por ello, que sea como lo más suave posible. Sí. El coordinador, que sabe muchísimo, ¿no?, y los expertos en chemsex y los psicólogos y tal, claro, lo ven desde su posición, pero claro, después salíamos nosotros con el blog, por ejemplo, ¿no? Porque claro, que la gente cuente sus movidas y necesitamos un sitio donde... A mí lo del blog me ayudó mucho, o sea, el escribir mi diario de cómo empecé las drogas, cómo las continué y cómo salí, me ha ayudado a volver a pensar todo lo que he hecho, todo lo malo y todo lo bueno, lo he de aceptar y lo he de trabajar y estoy trabajando sobre eso. No es que no me guste, ojo, que me encanta estar rodeado de otros tíos en pelotas y divirtiéndonos, ¿no? Y siendo todo lo que no pudo ser entre hombres, porque me gustan los hombres, ¿no? Y ¿qué? ¿No? ¿A ti, Poli? ¿Qué? ¿O a ti, Tito Jorge? ¿Qué? Incluso a ti, Gutiérrez. ¿Y qué? Esto es lo que soy y está bien. Esto es lo que soy y está bien. Me gusta que me follen y me gusta la leche y me gusta con 3 y me gusta con 10. ¿Tanto me tengo que drogar para poder ser? Hemos viajado a Sitges, Málaga, Barcelona y Madrid para entender las complejidades del chemsex, un fenómeno que habla de sexo y drogas, y también de salud pública y, por supuesto, de personas. ¿Crees que es un problema de salud pública que va a ir en aumento? Yo pienso que sí, es preocupante por varias cosas. Las sustancias que se están utilizando en el contexto del chemsex son sustancias difíciles de manejar, son peligrosas. Lo que nos encontramos aquí es con un tipo de sustancia que es altamente adictiva, tiene un potencial adictivo muy fuerte. La metanfetamina, por ejemplo, es 3 veces más adictiva que la heroína. Nosotros en BCN Checkpoint hacemos el seguimiento de más de 8.000 personas cada año a las que se les pregunta sobre consumo y sí que estamos viendo un aumento. Es importantísimo identificar, es decir, ahora mismo es importantísimo evaluar la magnitud y luego la respuesta tendrá que ser multidisciplinar, tendrá que ser integrada por distintos especialistas, porque este fenómeno no afecta solamente a las ITS, que es lo que nosotros no somos más expertos, afecta, necesitamos también los servicios de urgencias donde atienden a personas con sobredosis o complicaciones por infecciones, necesitamos también a los compañeros de salud mental, los psicólogos, los psiquiatras, las ONGs, y crear una red en la que podamos apoyarnos y derivar a estos pacientes para que entre todos ellos puedan tener una salud mejor, que es al final de lo que se trata. Cuando hablamos de chemsex, generalmente hablamos del problema asociado a la salud física, ¿no? Sobre todo el tema del VIH, la problemática del VIH, sabemos que multiplica como por 4 la posibilidad de una transmisión, la cantidad de ITS que hay, pero se habla poco del tema de la salud mental. Cuando se juntan varias epidemias, pues se potencia el efecto negativo en las comunidades, y justamente en la comunidad de hombres gays pues se ha juntado la epidemia del VIH, la epidemia de infecciones de transmisión sexual, con la epidemia del consumo de drogas, con trastornos de salud mental, y todo esto se ha juntado y ha como explotado, ¿no?
se han juntado también esta capacidad de comunicación inmediata, que hace que a través de las aplicaciones pues la persona pueda mantener relaciones sexuales y obtener la sustancia que te la llevan a tu casa. Y esto va rápido, esto va rápido. Hace pocos años hablábamos de un fenómeno que venía de Londres, que venía de Berlín, que venía de otras grandes ciudades, por supuesto de Estados Unidos, y que aquí parecía que venía tímidamente. Ya te puedo decir que tenemos entidades en Burgos, en Palencia, en ciudades más pequeñas, que nos dicen que, o en Castellón, que a lo mejor no hay ese fenómeno en sus ciudades, pero es muy fácil desplazarse a las ciudades grandes. Yo creo que es muy importante, y ya no hablo de la administración central, que haya una unión de todos los actores implicados en la respuesta. En muchas ciudades no lo tenemos. No hay unos recursos específicos y que puedan abordar esta problemática en estas personas suficientes. Estoy muy preocupado, no con el chemsex, estoy muy preocupado con las consecuencias que puede tener el chemsex para ciertas personas que son más vulnerables que el resto. Estoy muy preocupado por usuarios de chemsex que son migrantes. Estoy preocupado por usuarios de chemsex que tienen VIH y que todavía tienen dificultades para poder expresar lo que han vivido. Estoy preocupado por usuarios de chemsex que son trabajadores sexuales y no tienen los recursos adecuados ni el reconocimiento adecuado. O sea, estoy preocupado por aquellas personas que son vulnerables frente al consumo. No estoy preocupado por aquellos que tienen los recursos suficientes como poder afrontar la gestión del consumo del chemsex. En el macro yo creo que hay que hacer una reflexión sobre nuestros modelos de ocio, sobre cómo socializamos también dentro del propio colectivo y en el global de la sociedad, cómo el ocio está enfocado mucho también al consumo de sustancias y no es algo exclusivo de los hombres gays, y cambiar un poco esa estructura normativa o heteronormativa que se consigue a través de una educación sexual y afectiva, ¿no? Tenemos que tener más compasión, tenemos que cuidarnos más y promocionar más esa afectividad y cuidados que un entorno hostil en el que parece que tienes que pisar y subir y comportarte de una manera para poder ser. La putada de las recaídas es que tú estás teniendo unas expectativas, ¿no? Y es como tú esperas que esté yendo así y evidentemente está yendo con forma de sierra. Y hay momentos en que tú dices, vale, pues este miércoles voy a ser capaz de ir a ver a mi familia, ¿no? O voy a ser capaz de ver a ese amigo que hace como 6 meses que no veo o un año que no veo porque siempre estaba colocado. Y pum, y hay una recaída, ¿no? Y cómo le fallas a tu yo que estaba tan a tope, que lo estaba recuperando todo. Y el no fustigarse, evidentemente, es súper complicado. Y también a mí lo que me enganchaba mucho era tener que decirles a mis amigos, bueno, es que otra vez me ha pasado lo mismo. Y yo llegué al aburrimiento de que ya no contaba, o sea, yo ya no le contaba a Luis, yo ya no le contaba a mis amigos mis recaídas porque me parecía... Dañino. No, dañino no, me parecía que les aburriría. O sea, que les iba a contar otra vez lo mismo, ¿no? Constantemente, y que no merecía la pena.